Hola, buenas tardes. Somos, como siempre, Anastasia Babaeva y Larisa Casino y hoy venimos con una conferencia titulada Residencias de verano de San Petersburgo. Em, eh, para empezar, permítanos presentarnos, por favor. Me llamo Anastasia Babaeva. Vivo en San Petersburgo, doy clases de inglés en la Facultad de las Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo eh, y también traduzco películas y series del ruso al español para diferentes canales de YouTube. Em, Así que me especializo en el campo de la traducción audiovisual. Y mi colega, Larisa Casino. Sí, buenas tardes, estimados oyentes. Yo me llamo Larisa Casino. Yo nací y crecí en San Petersburgo. Estudié en la Universidad Pedagógica Ersen como profesora de español e inglés y trabajo como traductora y guía turística por San Petersburgo. Y hoy les ofrecemos nuestra conferencia dedicada a unos lugares fascinantes cerca de San Petersburgo, las residencias veraniegas de los emperadores rusos. Estos sitios guardan la memoria de las épocas brillantes del pasado, la vida cortesana y de una única cultura imperial. Ah, Aquí se recibía a embajadores extranjeros y miembros de la realeza, se celebraban bailes y conciertos, se realizaban paseos a caballo al amanecer y se mantenían conversaciones en pabellones y glorietas. Hoy día estas residencias se han convertido en museos al aire libre, auténticos monumentos vivos de la historia, arquitectura y arte paisajístico. Para muchos habitantes, aparte de eso, para muchos habitantes de San Petersburgo, estos palacios y parques forman parte de su historia personal y son lugares muy conocidos desde la infancia. La gente viene aquí con sus familias, con amigos y también trae aquí a los huéspedes de la ciudad. Y cada residencia tiene su propio ambiente, su propio carácter y su historia. Unas impresionan por su esplendor, como por ejemplo Peterhof, otras encantan por su intimidad, como por ejemplo Alejandría. Y hoy viajaremos hacia el oeste de San Petersburgo para recordar las cuatro residencias ubicadas a lo largo de la costa sur del Golfo de Finlandia. Son Strelna, Peterhof, Oranienbaum y Alexandria. Y en nuestra próxima conferencia, que probablemente tendrá lugar en julio, continuaremos el viaje para hablar de otros palacios y parques igualmente espléndidos, situados ya al sur de San Petersburgo, son Tsarskoye Selo, Pavlovsk y Gatchina. Y hoy paso la palabra a mi compañera Anastasia. Muchas gracias, Larisa. Em, las residencias de verano aparecieron por primera vez en la antigüedad, cuando los gobernantes y aristócratas buscaban lugares para descansar y retirarse del bullicio de las ciudades. Se conocen palacios veraniegos de los faraones en el antiguo Egipto, alrededor del 3000 a 2000 antes de Cristo, situados lejos de las capitales oficiales, donde ellos podían disfrutar de la naturaleza y del descanso. En la antigüedad, en la antigua Grecia y Roma, había residencias en el campo más allá de las murallas de las ciudades. Por ejemplo, la Villa Adriana en Tívoli, cerca de Roma,
entre otras. En la Edad Media, perdón, esta también, en la Edad Media, los nobles y los reyes europeos construían castillos y fincas rurales, combinando defensa y comodidad, además de escapar del ajetreo, querer escapar del ajetreo urbano, como el castillo de Windsor en Inglaterra. ¿M? En los siglos XVII y XVIII, durante la época de las monarquías absolutas, surgieron grandiosas residencias como Versalles o Schönbrunn, la residencia de verano principal de los emperadores austríacos de la dinastía Habsburgo. La historia de las residencias veraniegas en Rusia está directamente relacionada con las reformas de Pedro el Grande, Pedro I, y la influencia de la cultura europea a principios del siglo XVIII. En la Rusia anterior a Pedro el Grande, los príncipes y zares tenían fincas rurales, monasterios, terrenos de caza, pero eran residencias de verano en el sentido europeo. No eran residencias de verano en el sentido europeo del término. Las residencias veraniegas en los alrededores de San Petersburgo comenzaron a formarse inmediatamente después de la fundación de nuestra ciudad, San Petersburgo, a comienzos del siglo XVIII. Esta es la fortaleza de San Pedro y Pablo, con la que se inició la formación de la ciudad. Pedro I empezó a explorar los alrededores de la ciudad y repartir tierras entre sus alegados. Poco a poco, alrededor de San Petersburgo, surgieron lujosos palacios con jardines que en verano servían como lugar de descanso para la familia imperial y se utilizaban para recepciones, bailes, actos culturales. Tradicionalmente, la corte se trasladaba de la capital invernal, San Petersburgo, a las residencias de verano en mayo o junio, con la llegada del buen tiempo, y regresaba a San Petersburgo en septiembre u octubre, cuando empezaba el frío. Este traslado implicaba el transporte de la familia imperial, de todos de los cortesanos, de los servidores, todos de los muebles, de diferentes antigüedades y demás atributos de la vida palaciega. En las residencias se celebraban recepciones solemnes, como ya hemos dicho, bailes, reuniones oficiales. La corte y los funcionarios continuaban cumpliendo sus deberes en lo que se llamaba el servicio de verano, un régimen especial con ceremonias y costumbres distintas a la vida urbana. Alrededor de las residencias imperiales surgían poco a poco poblaciones. Ahí se asentaban militares, funcionarios, artesanos y comerciantes. La construcción de las principales residencias de verano se desarrolló en dos direcciones. Pero primero os voy a enseñar la casa de verano de Pedro el Grande. Ahora está en el jardín de verano, en el pleno centro de San Petersburgo. Otro ejemplo del que vamos a hablar es Peterhof, que está en la parte sur de nuestra ciudad. Aquí podéis ver el mapa antiguo de San Petersburgo y
cuán desarrollada estaba la ciudad. Y este es el mapa que ya no recuerdo qué significa, pero no sé por qué está aquí. Bueno, un mapa precioso, antiguo, juraría que es de Peterhof. Sí. Eh, pues como ya hemos dicho, los alrededores residenciales, esas residencias imperiales de las que vamos a hablar hoy, están concentradas en esta parte, ¿no? Al suroeste de San Petersburgo. Son Peterhof, Strelna, Orienbaum, y Alexandría. Están aquí. Pues em, retomando donde lo dejé, pues como ya he dicho, alrededor de esas residencias imperiales surgían poco a poco verdaderas poblaciones. Ahí se asentaban personas de diferentes oficios y bueno, la construcción de dichas residencias se desarrolló en dos direcciones, hacia el oeste de San Petersburgo, a lo largo de la costa del Golfo ah, de Finlandia, este se llama el Golfo de Finlandia, y hacia el sur, aquí, Pushkin, Pavlovsk, en el interior del continente. Antiguamente, todos estos lugares eran ciudades independientes. Hoy, bueno, unos ejemplos, ¿no? Recopilados en una diapositiva. Eh, hoy día, la mayoría de esos pueblos han sido incorporados oficialmente al territorio de San Petersburgo. Pushkin, aquí está, Pushkin, Pavlovsk, pertenecen al distrito de Pushkin. Oranienbaum, por aquí, Strelna, Peterhof, forman parte del distrito de Petrodvorets. Solo Gatchina, en el sur, permanece fuera de los límites. Bueno, de Gatchina vamos a hablar en la siguiente conferencia. Pues Gatchina permanece fuera de los límites de la ciudad y sigue formando parte de la provincia o de la región de Leningrado. Pero esto es solo en los mapas. En la conciencia de los san petersburguenses, Pushkin, Pavlovsk, Peterhof, como un pequeño viaje a una ciudad, a otra ciudad, con su propio ambiente, su propia historia y su propio ritmo de vida. De hecho, cada residencia es única, eh, distinta de las demás, refleja los gustos de los emperadores, el espíritu de su época y las características del entorno. Cada monarca tenía sus lugares favoritos, sin duda. Pedro I adoraba Peterhof, aquí está, mientras que Isabel Petrovna y Catalina II preferían Tsarskoye Selo, o Pushkin. Pablo I amaba Pavlovsk y Gatchina y Nicolás I ah, pues adoraba Alejandría o Alexandría. Alejandro II y Alejandro III, apasionados cazadores, apreciaban especialmente Gatchina y el último emperador ruso, Nicolás II, adoraba pasar tiempo con su familia en Tsarskoye Selo, en particular en el palacio de Alejandro y su parque. Gracias, Nastya. Y la primera residencia a la que nos dirigiremos, situada
hacia el oeste de San Petersburgo, bueno, hacia el suroeste, digamos así, es Strielna. Durante el famoso viaje por Europa, entre los años 1697 y 1698, el joven emperador Pedro I quedó literalmente fascinado por el esplendor de Versalles y de otros conjuntos palaciegos y jardines de Europa occidental. Y así nació en su mente una ambiciosa idea: construir cerca de San Petersburgo un palacio con un jardín de lujo y un sistema complejo de fuentes que no solo simbolizara la grandeza cultural de Rusia, sino también representara el creciente poder del Imperio ruso ante los ojos de Europa. Después de varias victorias sobre los suecos en la Gran Guerra del Norte, como recordamos, San Petersburgo fue fundada en el transcurso de la Gran Guerra del Norte. Entonces, después de varias victorias sobre los suecos y la fundación de San Petersburgo en el año 1703, este proyecto adquirió una dimensión más política. Pedro quería que la nueva residencia fuera un monumento a la victoria sobre Suecia y la afirmación de Rusia como gran potencia marítima en la costa del mar Báltico. Y durante una de sus inspecciones por los alrededores de San Petersburgo, por los alrededores de la nueva capital, el emperador se fijó en el río Strielka, situado en el pueblo de Strelna, en la orilla sur del Golfo de Finlandia. Fue precisamente aquí donde al principio decidió materializar su idea: crear una suntuosa residencia con jardines, canales y fuentes que desembocaran directamente en el Golfo. Sin embargo, los primeros estudios de ingeniería introdujeron cambios. Se descubrió que el terreno carecía de suficiente suministro de agua y del desnivel natural necesario para el funcionamiento de las fuentes. Además, las aguas poco profundas del Golfo de Finlandia frente en Strelna habrían impedido el amarre de barcos grandes. Y entonces Pedro desvió su atención hacia Peterhof, donde la naturaleza parecía preparado el sitio ideal para un Versalles ruso. Ah, y de esto hablaremos más adelante. ¿Y qué pasó con Strelna? No fue olvidada, también siguió desarrollándose, la construcción continuó y en el año 1716 aquí se construyó un palacio, así llamado Palacio de Viajes, un pequeño edificio, aquí lo pueden ver en sus pantallas, en el estilo barroco petrino, que servía como lugar de descanso del emperador en su camino a Peterhof. Y ya en la década de los años 20 del siglo XVIII se inició la construcción del palacio más grande, el Palacio Strelninsky o de Strelna, según el proyecto del arquitecto italiano Niccolo Michetti. Sin embargo, el proyecto no recibió suficiente atención y Strelna quedó a la sombra del brillante Peterhof hasta los finales del siglo XVIII. Y a los finales del siglo XVIII ya le esperaba un verdadero auge cuando el emperador Pablo I regaló la finca a su hijo, el gran duque Konstantin Pavlovich. El palacio, aquí pueden ver el emperador Pablo I y su hijo. El palacio ya existente fue renombrado como Palacio de Constantino y Strelna se convirtió en la residencia de los grandes duques.
Y en el siglo XIX, el palacio de Constantino o Konstantinovsky permaneció en manos de la dinastía Romanov y pasó del emperador Nicolás I a su hijo, el gran duque Konstantin Nikolaevich. Y luego al hijo de este, el gran duque Konstantin Konstantinovich, es decir, ya al nieto de Nicolás I. O sea, el destino de la residencia de Strelna está relacionado con el nombre Constantín. Durante este periodo, Strelna se desarrolló activamente como residencia campestre de la nobleza de San Petersburgo. Aquí se construían casas de veraneo y fincas, se levantaban instituciones religiosas y de caridad, y la zona costera fue embellecida al estilo inglés. Se trazaron parques, se erigieron pabellones y fuentes. Strelna fue visitada por poetas y escritores Pushkin, Gogol, Lermontov, así como por los embajadores extranjeros e importantes invitados de la corte imperial. Y tras la revolución del año 1917, el palacio fue nacionalizado. Durante la época soviética, Strelna transformó en la zona de sanatorios, escuelas y campamentos de pioneros. Y el propio palacio fue adaptado primero como escuela técnica y luego quedó completamente abandonado, y durante la Segunda Guerra Mundial la zona fue ocupada y el palacio fue casi totalmente destruido. Aquí pueden ver cómo se veía antes de la reconstrucción. En el año 2000, los representantes de la comunidad cultural de San Petersburgo dirigieron una petición al presidente de Rusia ah, para salvar este monumento arquitectónico de importancia mundial. Y en el año, ya muy pronto, en el año 2003, pasaron tan solo unos años, con motivo del tercer centenario de San Petersburgo, el Palacio Konstantinovsky fue restaurado y solemnemente inaugurado como residencia presidencial, y recibió el nombre el Palacio de Congresos. Aquí pueden ver cómo quedó después de la reconstrucción. Es impresionante, ¿verdad? Y aparte de eso, según los planos conservados, se restauraron las fachadas interiores, el parque y el sistema de canales, se dragaron los cauces para permitir la llegada de yates y barcos. Fueron construidos puentes y fuentes, algunas de las cuales antes existían solo en los planes, o sea, sobre papel. 3 puentes se hicieron levadizos, y aquí pueden ver uno de los puentes levadizos, y en la isla de Pedro se erigió un pabellón para negociaciones de alto nivel. La costa del Golfo de Finlandia fue reforzada con un terraplén de rocas, se equipó un puerto marítimo y se construyó un helipuerto para que los huéspedes pudieran llegar en los helicópteros. Y cerca del palacio surgió el complejo llamado Aldea Consular. Son 20 casas de 2 plantas. Aquí pueden verlas en la diapositiva. También se construyó un hotel de 5 estrellas, Estrella del Báltico, estilizado como una antigua finca rusa. El antiguo edificio del Club Náutico fue renovado como centro de prensa moderno. O sea, aquí todo estaba listo para las recepciones del más alto nivel.
y la inauguración solemne del palacio restaurado tuvo lugar el 30 y 31 de mayo del año 2003 como parte de celebración del tricentenario de San Petersburgo. En el año 2003, San Petersburgo celebró su tricentenario y llegaron huéspedes, los líderes de diferentes países y participaron en las celebraciones. Luego, más adelante, aquí pueden verlos en su diapositiva. Luego, más adelante, ya en julio de 2006, aquí se celebró la cumbre del G8 y en septiembre de 2013 la cumbre del G20. Hoy en día, el Palacio Konstantinovsky se utiliza como sede de cumbres internacionales, encuentros diplomáticos y exposiciones. Ah, Parte del territorio está abierto al turismo, y, pero dado que el complejo es una zona así llamada zona especialmente protegida, su visita solo es posible en grupo como parte de una excursión guiada. En el sitio web del Palacio Konstantinovsky, la dirección del sitio web es www.konstantinpalace.ru. Se publica el calendario de visitas y las entradas se pueden adquirir en línea. Y para los visitantes extranjeros también hay opciones. Hay excursiones en inglés disponibles con reserva previa a través del sitio web o se puede llegar ahí con su propio traductor, pero en este caso también se requiere una reserva previa. Para cualquier tipo de preguntas hay que dirigirse directamente al departamento de excursiones del Palacio Konstantinovsky. Ahí en el sitio web oficial hay todos los contactos necesarios para eso. ¿Y cómo se puede llegar a Strelna? No es un problema. Strelna está muy bien comunicada con San Petersburgo y hay varias opciones. Ahí se puede ir en tren desde la estación Baltisky hasta la estación que así se llama Strelna, o en autobús desde las estaciones de metro Avtovo o Prospekt Veteranov y Baltiskaya, o hasta en tranvía. Es el tranvía, una de las rutas más antiguas de San Petersburgo, el tranvía número 36, que va desde la estación de metro Avtovo hasta la rotonda de tranvía situada justo frente al palacio. Y Muchas gracias, Larisa. Y ahora pasaremos a hablar de la siguiente residencia de San Petersburgo, quizás la más conocida de todas, que se llama Peterhof. Pues nos trasladaremos a Peterhof. Como se mencionó anteriormente, al principio Pedro I tenía la intención de construir un conjunto de fuentes en Strelna. Sin embargo, pronto le atrajo un lugar a solo 10 kilómetros de ahí, cuyo paisaje natural ofrecía condiciones ideales para la construcción de fuentes. El relieve permitía el suministro de agua por gravedad, sin necesidad de bombas. Esta zona ya le era bien conocida al zar. El nombre Peterhof, traducido del holandés como Corte de Pedro, aparece por primera vez en el diario de viaje del emperador en 1705. En ese momento había ahí una casa de madera con un jardín en la orilla del Golfo de Finlandia, donde el zar se detenía durante sus desplazamientos entre San Petersburgo y Kronstadt. Ya en 1714
comenzó la construcción del Gran Palacio de Peterhof, futura joya de la residencia imperial. Al mismo tiempo, se iniciaron estudios del terreno para crear un sistema único de abastecimiento de agua. En 1720, cerca de las así llamadas colinas de Ropsha, situadas a 24 kilómetros de Peterhof, se descubrieron poderosos manantiales. La considerable diferencia de altitud de 70 a 130 metros sobre el nivel del mar eh, permitió crear un sistema de fuentes que funcionaba exclusivamente gracias a la gravedad natural. La construcción del acueducto de Peterhof se inició en enero de 1721 bajo la dirección del primer ingeniero hidráulico ruso Vasily Tuvolkov. Ya en agosto de ese mismo año, el agua llegó a Peterhof y se pusieron en marcha las primeras fuentes, incluido la Gran Cascada, que podéis ver justo aquí. El agua llegaba desde los manantiales de Ropsha a través de un sistema de canales y tuberías de unos 40 kilómetros de longitud hasta los depósitos situados a 17 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí am, se dirige por tuberías subterráneas, por gravedad, hacia las fuentes del parque inferior. Este sistema único, que incluye unas 140 estructuras hidráulicas, presas, esclusas, túneles, acueductos, no requiere bombas y se basa completamente en la diferencia natural de alturas. Esta solución técnica fue verdaderamente revolucionaria en el siglo XVIII y sigue siendo única hasta hoy. El funcionamiento de las fuentes se controla manualmente, lo que conserva las antiguas tradiciones y el arte de los técnicos de fontanería, que se transmiten de generación a generación en generación. Actualmente en Peterhof funcionan unas 150 fuentes. La temporada de fuentes comienza a finales de abril y dura hasta mediados de octubre. A mediados de mayo ah, tiene lugar la ceremonia de inauguración de la temporada y a finales de septiembre la de clausura. Las fuentes se ponen en marcha todos los días a las 10 de la mañana y funcionan hasta las 8 menos cuarto. El conjunto palaciego y de parques de Peterhof consta de tres elementos interrelacionados. El jardín superior, el gran palacio de Peterhof, es este, la fachada de ambos lados junto con los interiores, y el parque inferior. El centro arquitectónico lo constituye el palacio que conecta el jardín regular superior en el norte con el parque inferior en el sur. En el lado norte, el palacio se enfrenta a la entrada del jardín superior y en el lado sur se eleva sobre cascadas y fuentes del parque inferior. Desde la terraza del palacio comienza la fuente Gran Cascada, que está conectada con el canal marino, este es el 17, sí, la Gran Cascada, y 16, el canal marino, el cual conduce al Golfo de Finlandia.
En la parte central del palacio se encuentra la sala de pinturas, la pinacoteca, desde la cual se abre una vista pintoresca del parque inferior. Era desde aquí que el emperador mostraba su residencia a los invitados. Estos podían llegar por mar, en yates y botes, navegando por el canal marino, hasta la escalinata principal del palacio. Esta es la escalinata. Ujú. O por tierra, podían también llegar por tierra en carruajes desde el jardín superior. Este es el jardín superior. El parque inferior de Peterhof es un ejemplo de simetría ideal y de orden riguroso. Su diseño obedece a un eje central que parte del palacio, atraviesa la Gran Cascada y el Canal Marino y se prolonga hacia el Golfo de Finlandia. Desde ese eje, el parque se extiende simétricamente hacia la izquierda y la derecha, dividiéndose en partes occidental y oriental en forma de espejo. Los pabellones, eh, las alamedas y las fuentes están dispuestos con estricta simetría. Por ejemplo, el pabellón Hermitage en la parte oriental es simétrico al Palacio Marly al oeste, la fuente Adán de la parte oriental del parque se encuentra frente a la fuente Eva de la parte occidental. Incluso los árboles y arbustos están podados en formas geométricas estrictas. Esto subrayaba el poder de la razón y del monarca sobre la naturaleza. El paseo por el parque inferior generalmente comienza frente al gran palacio. Desde ahí se contempla la majestuosa Gran Cascada con la fuente Sansón, el elemento central del conjunto. Es una escultura dorada de Sansón abriendo las fauces de un león, de cuya boca brota un potente chorro de agua de hasta 21 metros de altura. Esta composición simboliza la victoria de Rusia en la batalla de Poltava. Sansón representa la fuerza, el león la Suecia vencida. El león, por cierto, aparece en el escudo de Suecia. Desde la fuente Sansón comienza el canal marino, que divide el parque en dos partes. Para llegar a la parte occidental hay que bajar por la escalinata izquierda, mirando hacia el mar. Para acceder a la parte oriental, eh, hay que bajar por la escalinata derecha. Aquí están las escalinatas. ¿Estás? ¿Mm? Sí. La parte oriental del parque es más solemne y representativa. Aquí se encuentran los pabellones destinados a recepciones oficiales, como la querida residencia marítima de Pedro I, Montplaisir, y ah, el pabellón del Hermitage. También aquí están las fuentes trucadas más espectaculares que sorprenden a los visitantes ah, mojándolos con agua. El paraguas, aquí, ¿no? El paraguas, los arbolitos, el roble, los sofás, el camino acuático. Eran atracciones acuáticas del siglo XVIII, creadas para gastar bromas, para hacer bromas divertidas a los visitantes y que aún hoy despiertan
un vivo interés entre los visitantes. Como podéis ver, no solo los niños, sino también los adultos disfrutan enormemente de estas diversiones. Otras fuentes destacadas, el sol, el haz de trigo, ah, la, ujú, la pirámide, las fuentes romanas, la cascada montaña de ajedrez. Cada una se distingue por la originalidad de la forma, su concepción artística y los dibujos de agua sofisticados. Esta parte del parque era lugar de paseos y recepciones reales. La parte occidental del parque es más íntima y privada. Aquí reina una atmósfera de paz, contemplación y reflexión filosófica. Entre las fuentes más bellas podemos mencionar las cascadas Montaña Dorada y Cascada de los Leones. Aunque menos fastuosas, ah, su decoración no es menos refinada. El parque inferior cubre 102 y medio hectáreas y cuenta con, ya, bueno, me repito, y cuenta con unas 150 fuentes. Curiosamente, aunque Peterhof se inspiró en Versalles, no es una copia de la residencia francesa. Peterhof es un conjunto original con su propia idea, soluciones técnicas y estilo artístico. Ah, y estas dos diferencias clave son especialmente importantes. Em, las que os voy a presentar. En primer lugar, el centro semántico y compositivo de Peterhof es el mar. Es una residencia marítima que simboliza la victoria de Rusia en el Báltico. Versalles, en cambio, glorifica el culto al sol y a Luis XIV y está situado lejos del mar. En segundo lugar, el sistema de fuentes de Peterhof funciona sin bombas, exclusivamente gracias a la gravedad. En Versalles, en cambio, eh, hay que utilizar complejas y costosas construcciones técnicas, acueductos, máquinas, depósitos, bombas, debido a la falta de un desnivel natural. Bueno, ¿y cómo se puede llegar a esta joya del mar Báltico? Pues aquí tenemos el mapa de San Petersburgo con las líneas de metro. Ah, bueno, las formas de llegar son múltiples. Bueno, en primer lugar, se puede llegar en coche, 1 hora y media del centro, en tren de cercanías desde la estación Baltiski, también aquí, hasta la estación Nuevo Peterhof, o en autobús desde las estaciones de metro Avtovo o aquí Avtovo o Leninsky Prospect. Hasta ahora no lo encuentro. Bueno, para que hagan la idea está también en el sur. Primero hay que viajar al sur en metro, ¿no? A una de las estaciones del sur. Pero nosotras recomendamos ir al menos en una dirección, ¿sí? Por vía fluvial, en un hidrofoil. Es un barco. No solo es rápido, solo tardas 45 minutos desde el centro de San Petersburgo, desde aquí, desde el terraplén al lado del Hermitage, pues son 45 minutos por el mar, sino también es una experiencia verdaderamente impresionante. Durante el trayecto se abren vistas del río Neva, los nuevos barrios de San Petersburgo, el estadio Gazprom Arena y la torre requete moderna Lachta Center, el rascacielos más septentrional del mundo y el edificio más alto de Rusia y Europa. Los hidrofoils
Parten cada media hora desde los terraplenes Admiralteyskaya y Dvortsovaya y desde el embarcadero del parque inferior se puede regresar a San Petersburgo. Y bueno, unas imágenes de Peterhof y del parque inferior en diferentes épocas del año. Aquí estamos en otoño, aquí en invierno, y esto el pleno verano. Y ahora pasemos a otra residencia situada a tan solo 8 kilómetros de Peterhof. Se llama Oranienbaum. Y es otro conjunto palaciego muy curioso que destaca entre las residencias imperiales. Su historia comienza en los años 1710, o sea, poco tiempo después de la fundación de San Petersburgo, cuando Pedro I dio estas tierras a su compañero de armas y una de las personas más allegadas a él, Alexander Menshikov. Aquí se construyó el primer palacio suburbano en la orilla sur del Golfo de Finlandia, que dio inicio al futuro conjunto. El nombre Oranienbaum proviene de la palabra alemana que significa naranjo. Según la leyenda, Pedro I encontró en el lugar un invernadero con naranjos amargos, un hallazgo que lo impresionó tanto que le dio este nombre a la finca. El centro del conjunto es el Gran Palacio Menshikov, un imponente edificio de estilo barroco petrino rodeado um, por parque regular con canales, fuentes y esculturas. Tras la caída en desgracia de Menshikov, la finca pasó al gran duque Piotr Fyodorovich, futuro emperador Pedro III, para quien se construyó la fortaleza Peterstadt en el Parque Superior. Sirvió para entrenar al heredero al trono en el arte militar. Durante el reinado de Catalina II, el conjunto se enriqueció con la casa de campo de la emperatriz. Aquí se construyó el Palacio Chino, el único monumento destacado del estilo rococó en Rusia, así como el pabellón tobogán, la primera atracción del país de este tipo. Aquí lo pueden ver en la diapositiva. Esta residencia se utilizaba como un palacio para eventos privados, diversiones y experimentos, por lo que siempre tuvo un carácter más íntimo y especial. Además, los motivos chinos creaban ahí un ambiente exótico y sofisticado. El parque, que abarca más de 160 hectáreas, combina la estricta geometría del jardín inferior con la libertad pintoresca del parque superior, con estanques, árboles y árboles de especies raras. Otro rasgo especial de Oranienbaum es su autenticidad. A diferencia de otros conjuntos imperiales, prácticamente no sufrió daños durante la guerra, conservando los edificios históricos y los interiores del siglo XVIII. Y aquí pueden ver cómo se ve en invierno, también es impresionante, en diferentes épocas del año. Hay muchos árboles foliáceos en esta zona, por cierto, arces, clone, muchos arces, y por eso se ve muy impresionante en otoño. Sí, de verdad. Y otra residencia en la dirección occidental que vale la pena mencionar es Alejandría o Alexandría, una de las residencias suburbanas más románticas de los emperadores rusos. Su historia comienza, bueno, está justo al lado del parque inferior de Peterhof y forma parte del conjunto de museos eh, de Petrodvorets. Su historia comienza aquí podéis ver lo,
la cercanía del parque de Peterhof. Pues su historia comienza en 1825, cuando el emperador Nicolás I ordenó crear ahí una residencia de verano para su esposa Alejandra Feodorovna. En honor a ella, el conjunto recibió el nombre de Alejandría o Alexandría. La característica principal de Alexandría es su atmósfera íntima y doméstica. A diferencia de la solemne y pomposa Peterhof, Alexandría fue concebida como un espacio privado y familiar. Allí no se celebraban recepciones oficiales porque era una verdadera casa de campo imperial, libre de protocolos y en la que reinaba la paz y la tranquilidad. El edificio principal es el Palacio Cottage, un palacio de campo, un palacio acogedor y pequeño del estilo neogótico inglés. En Alejandría se conservan también muchas construcciones del siglo XIX, el Palacio Rural, perdón, eh, la residencia de Alejandro II, la cocina del palacio, el telégrafo, así como mm, así como unas ruinas románticas, puentes, esculturas, pérgolas. Aquí, como creo que ya eh, pudisteis haber percibido, notado, aquí todo está impregnado del espíritu del siglo XIX y de la historia personal de la familia imperial y unas fotos adicionales de cómo se ve el parque en diferentes estaciones del año. Bueno, Sí, y y paso palabra acá, a mi compañera, a mi colega Larisa, para hacer una conclusión de sí, una la conclusión. conferencia de esta tarde, de hoy. Gracias, Anastasia. Todas las residencias de las que hemos hablado hoy, tanto Strelna como el propio Peterhof, Alexandría y Oranienbaum, forman parte del llamado Museo Estatal Peterhof. Hoy en día, el Museo Estatal Peterhof incluye 37 museos de diferentes temáticas. Son exposiciones, diferentes tipos de exposiciones. Unas cuentan sobre la vida imperial y las costumbres palaciegas, tales como, por ejemplo, el Gran Palacio de Peterhof, los pabellones Montplaisir, Marly, Palacio Cottage. Los museos de arte, también hay museos de arte, como por ejemplo el Museo de la Familia Benoit, diversos museos temáticos, como Museo de los Yates Imperiales, Museo de las Bicicletas Imperiales, Museo de Fontanería, Museo de las Cartas de Juego o de los Naipes. Son 37 museos en total hoy en día en el complejo Peterhof. Y la información sobre cada museo, los horarios de trabajo, la disponibilidad de audioguías y excursiones se puede encontrar en el sitio oficial del Museo Estatal Peterhof, ah, que se llama peterhofmuseum.ru. El sitio está disponible también en inglés y ahí se encuentran los contactos, se puede encontrar los contactos del departamento de excursiones al que se puede consultar con cualquier pregunta sobre las visitas guiadas. Bueno, eso es lo que queríamos contarles sobre las residencias situadas, residencias veraniegas de los emperadores rusos situadas hacia el oeste de San Petersburgo. Y en la próxima ocasión
la fecha se conocerá más adelante, probablemente será en julio. Hablaremos sobre la dirección sur, mm, digamos más sureste o sur, y hablaremos sobre las residencias Царское село, Pavlovsk y Gatchina. Y muchas gracias por su atención. Les deseamos una buena tarde y gracias. Hasta la próxima.